Muy buenas tardes a todas y todos. Un saludo muy afectuoso a quienes nos acompañan en esta plataforma de Zoom y a quienes siguen la transmisión en vivo a través de las redes sociales. En esta tercera sesión del seminario Los claroscuros de la transición energética en América Latina, conflictos y alternativas socioterritoriales, tenemos el honor de contar con dos excelentes invitados provenientes de México y Venezuela que abordarán la cuestión de la transición energética en los territorios indígenas. En particular, se referirán a los procesos de conflicto y resistencia generados en las comunidades indígenas por el arribo de megaproyectos de generación de energías sustentables, pongo entre comillas, como la eólica y la solar. A pesar de que nuestros invitados nos hablarán de contextos diferentes, la discusión de hoy nos invita a evaluar los costos o beneficios de la transición energética desde la perspectiva de los pueblos indígenas. Bueno, pues primero tendremos el placer de escuchar al profesor Pedro U. B. con una presentación titulada Energía renovable en la península de Yucatán, conflictos territoriales y resistencias comunitarias, perdón. El profesor Pedro B. es maya, nació en Buxós, Yucatán, México, es integrante de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Muximbal, se desempeña actualmente como profesor en la Escuela de Creación Literaria en Lengua Maya del Centro Estatal de Bellas Artes en Mérida, Yucatán. Forma parte de comunidades que siguen procesos de reivindicación de la cultura y la lengua maya al generar algunos textos y audios en torno al pensamiento y creencias de las comunidades que viven vinculadas a la tierra, al agua, a la milpa, al maíz y a la naturaleza. Su propuesta literaria en su propia lengua ha sido galardonada en varias ocasiones. Antes de ceder la palabra al profesor Pedro Uc, únicamente quisiera recordar que las presentaciones tienen aproximadamente una duración de 25 a 30 minutos, así que las y los asistentes pueden ir escribiendo sus preguntas y comentarios directamente en el chat del Zoom, si después las quieren retomar, o en los comentarios de la transmisión en Facebook en vivo. De igual modo, les recuerdo que al final de las dos intervenciones del día de hoy, abriremos un espacio para discutir y para intercambiar ideas con nuestros invitados. Bueno, entonces cedo la palabra al profesor Pedro Uco. Muchas gracias por aceptar participar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, estimado Rolando. Es un honor estar aquí con ustedes para compartir nuestra experiencia y nuestro conocimiento, nuestro caminar en torno a esta situación que se ha venido desarrollando en la península de Yucatán y que tiene como tema central la generación de energía renovable a través de los parques eólicos y fotovoltaicos que fuimos conociendo poco a poco aquí en la península de Yucatán. Yo quiero empezar mi reflexión describiendo un poco el contexto en el que se va dando este proyecto o este megaproyecto, como muchos le han llamado y se conoce por lo general. Nosotros, los pueblos mayas, como me imagino que son las diferentes comunidades que están en este país y en otros países, tenemos como dos situaciones de desventaja frente a este tipo de proyectos que se desarrollan en nuestra región o en nuestro territorio. El primero tiene que ver con el idioma. La mayoría de quienes vivimos en la península de Yucatán, sobre todo los núcleos ejidales, en donde la propiedad de la tierra es colectiva, pues la gente habla maya, habla lengua maya, y si bien es cierto que hablamos español,
pero es como dicen los antropólogos, es un español instrumental, es un español que apenas nos sirve para sobrevivir, para defendernos del mundo en el que estamos caminando, para hacer nuestras transacciones, para comprar nuestras cosas en el mercado, para salir en la ciudad a hacer las diligencias que necesitamos, pero eso no significa que hablamos el español. Esto es un punto muy importante para nosotros. ¿Eso qué tiene que ver con la energía renovable? Tiene que ver con este tema porque cuando llegan estos megaproyectos en la península de Yucatán, pues la gente que viene a implementar estos megaproyectos, o más bien los especialistas que contratan por la empresa para tener los primeros contactos con las comunidades, pues solamente hablan y entienden el español. Y ahí está la primera barrera. Una barrera en donde no hay una legítima comunicación, en donde ellos hablan un lenguaje y nosotros hablamos otro. Ellos entienden una cosa y nosotros entendemos otra, aunque muchas veces parece que les entendemos, pero la verdad es que no les estamos entendiendo. Y ellos con esa fluidez en un español técnico, que ni siquiera es el español popular que se habla en los pueblos, sino es un español concentrado en términos que tienen que ver con el tema en sí, en donde nos hablan de los niveles de energía, que si los vatios y los kilovatios, que todo este tipo de cosas, que si tiene que ser una energía renovable, que si tiene que ser una energía limpia, que si los impactos negativos se pueden disminuir, y con este tipo de términos, pues bueno, se encarrilan en el discurso que han ensayado por mucho tiempo y que llegan frente a un núcleo ejidal en donde la mayoría de las personas tienen alrededor de 40 a 80 años, que son los propietarios de colectivos de la tierra y que en realidad no hablan el español, y ese lenguaje les pasa por arriba y pues bueno, no lo entienden. Eso digamos que es así como la primera barrera, el primer muro que nunca logramos franquear porque no logramos entender de qué se trata. Pero luego está la otra intencionalidad o la otra cuestión que es la intencionalidad. Cuando un mercader, para no decir merolico, cuando un mercader viene a ofertar su producto, su mercancía, no va a hablar de los aspectos negativos que tiene su mercancía. Muchas veces nos pasa hasta cuando vamos al médico y nos recetan las medicinas alopáticas y no nos dicen cuáles son los efectos secundarios que tiene, sino solamente el bien que nos puede hacer la medicina. Y más aún aquí cuando hay intereses de tipo político, de tipo económico. Entonces, los personeros o los embajadores, para no decir como finalmente se les conoce, coyotes de estas empresas, cuando llegan al pueblo, pues bueno, hablan de una gran cantidad de maravillas que se puede dar con la energía renovable. De entrada, el término renovable
en maya no nos significa mucho. No sabemos cómo explicarlo, qué significa eso. Sin embargo, nos dicen algunas cosas que sí logramos entender. Por ejemplo, nos dicen que si nosotros aceptamos en nuestro territorio este proyecto, pues vamos a hacerle un bien al mundo, porque el mundo está siendo contaminado con una energía sucia, con una energía contaminante, y que nosotros vamos a pasar en la historia como un pueblo casi heroico o muy heroico, porque nosotros dimos lo que nos toca, lo que nos corresponde, lo que teníamos en favor de la humanidad, que es nuestra tierra, para que se instalen miles de aparatitos como espejos, que luego nos enteramos que se llaman fotovoltaicos, y unos postes con hélices como ventiladores, que luego nos enteramos que se llaman eólicos, que son turbinas con unas hélices, ¿no? Entonces, si nosotros permitimos que nuestro terreno se use para este fin, y vamos a pasar como héroes del mundo, porque vamos a contribuir a que todo el mundo pueda disfrutar de energía limpia y que eso no iba a perjudicar al planeta. Y bueno, una gran cantidad de promoción que se le hace como un tipo de propaganda a este tipo de temas que los personeros o que los coyotes de las empresas llegaban a decir en las comunidades. De repente, pues el pueblo maya tiene por lo general un corazón muy generoso y dice, bueno, si yo puedo contribuir en algo que le pueda servir al mundo, pues bueno, está bien, vamos a darle la oportunidad porque hasta nosotros vamos a salir beneficiados. Pero bueno, alguien de repente pregunta así concretamente, ¿qué otro beneficio vamos a tener nosotros aquí en el pueblo? Y muchas veces lo que dicen, bueno, en la corriente que ustedes consumen ya no la van a pagar con el precio con que la pagan los demás. Les van a cobrar apenas un 10% o la mitad de lo que pagan. Eso es lo que pagarían. Se va a abaratar la corriente para ustedes. No tendrían ningún problema. Además, si pueden tener un refrigerador, si pueden tener un otro aparato doméstico que les pueda servir, pues esto ya no les va a generar un gasto adicional a lo que ustedes siempre tienen. O la empresa también les puede instalar en los techos de su casa dos fragmentos de paneles solares que les permita prender algunos focos, algunas lámparas y que les pueda servir en su casa, y eso no tendría ningún problema de pagarlo, no tendría ningún costo. Esos detalles que comienzo a mencionar, que son un montón, es solo para ejemplificar de cómo engatusan, de cómo generan una especie de información o de propaganda para enamorar, para conquistar, para embelezar a la gente de las comunidades. Pero además, no solo eso, sino les dicen, entre otras cosas, que la comunidad que acepta esta oferta podría disfrutar de una jubilación anticipada o una jubilación que nunca tendría en su vida. Esto tiene que ver con el pago que se le va a hacer por una renta de esta tierra que van a usar. Y bueno, se multiplica una gran cantidad de mentiras y bueno, en el
mundo en el que esto sucede, la mayoría de la gente, como dije al principio, entre 40 y 80 años, que son los titulares del derecho colectivo de la tierra, no saben leer, no saben escribir, y entonces tienen que aceptar como verdad lo que se dice oralmente. Sin embargo, el modo de Occidente para resolver este tipo de cosas tiene que ver con el papelito, como decimos popularmente. Papelito habla y se tiene que hacer las firmas. Pero como la gente no sabe firmar, no sabe leer, no sabe escribir, entonces se les pide que pasen a firmar unas hojas en blanco. Y entonces se les dice que se les va a dar una cantidad de dinero en este momento. En el momento que firme una hoja en blanco, pues se le da un dinero a cada uno de la misma denominación, de la misma cantidad, para que sea como el estímulo, la señal de trato, la buena fe que tiene la empresa para que haya una relación amigable, respetuosa, cordial con la comunidad, y que eso no significa nada, sino simplemente la firma que van a poner, pues tiene que ver con una señal de trato. Y bueno, pues como la mayoría no sabe leer, no sabe escribir, lo que hace es poner su huella. Le ponen, sacan el cojín, le pintan su dedito como si fuera a votar, que es, me parece, la misma vacilada. Y pues bueno, ponen allí su huella digital y con eso la empresa ya tiene una garantía. Esa hoja en blanco la llevan al Registro Agrario Nacional, la registran como acuerdo de asamblea y después la llevan al Banco Interamericano de Desarrollo y lo ponen como garantía para que les puedan dar la lana para que puedan desarrollar el proyecto. Y bueno, eso lo supimos mucho después, porque en realidad no sabíamos ni siquiera qué es lo que pasaba, ¿no? Entonces, el primer problema que habría que franquear es el tema del idioma. Luego, el otro problema es la novedad del asunto. ¿Qué significa para los pueblos decirles, vamos a producir energía limpia? Pues los pueblos no saben si hay energía sucia, no saben si hay energía limpia. Los pueblos no saben si este tipo de corriente que tenemos contamina o no contamina. Finalmente, lo que la mayoría de la gente tiene en su casa es unas lámparas, unos ventiladores por el calor, y si de repente un refrigerador, pero pues nada más, ¿no? Entonces, no le ven dónde está la contaminación y la suciedad de esta energía. Entonces, las empresas, a través de sus abogados, elaboran una especie de contrato. Esos contratos, algunos de ellos los logramos tener en nuestro poder en la Asamblea Muchimbal y tenemos copias de esos contratos y nos pusimos a leerlo. Igual para nosotros fue una cosa nueva. Sin embargo, buscamos el apoyo de algunos abogados solidarios que, que acompañan nuestra lucha y nuestra preocupación y nuestro dolor, y nos fueron explicando artículo por artículo lo que dice pues estos contratos. Nos llevamos una sorpresa enorme con estos contratos que se supone está firmado por toda la asamblea con aquellas hojas en blanco que firmaron el día que les dieron una lanita a cada quien. Y encontramos unas cláusulas que nos sorprendieron. Entre las cláusulas, por ejemplo, dice
que el usufructo, porque no usa la palabra renta, el usufructo, que es un término que no sabemos qué cosa era eso del usufructo, pues era por 30 años y que si que, el que tiene ese derecho de tener el usufructo considera que necesita un periodo más de ese mismo tiempo, es decir, 30 años más, lo podría hacer sin el consentimiento del dueño, es decir, del ejido o del ejidatario, y repetirlo por dos veces más. Es decir, si son de a 30 años cada periodo y puede hacerlo 2 veces más, estamos hablando de 90 años. Entonces, una persona que tiene 80 años, que es parte del ejido, vivirá 90 años más para recuperar su tierra. Eso lo fuimos preguntando luego. Luego, una de las mentiras que, bueno, se fueron dando por mala intención de parte de la empresa, es que ellos dijeron que el dueño de la tierra, el ejido, podía seguir cultivando su tierra debajo de las turbinas, que podían criar sus cochinos, sus gallinas, que podían entrar a cortar leña, que podían criar a sus vacas ahí, pero no. Resulta que cuando ya tienen firmado el contrato de usufructo, ponían una cerca a las 500 hectáreas o 1000 hectáreas que habían usufructuado y no le permitían a nadie ingresar. En el caso de Sinanché, que es uno de los lugares donde nosotros tuvimos la oportunidad de conseguir este contrato, decía una de las cláusulas que si alguna persona, miembro del ejido, osaba ingresar en ese espacio cercado donde está el parque eólico sin el permiso, sin la anuencia de la empresa, podía ser expulsado hasta con armas de fuego. Así lo dice literalmente. Entonces, luego, otra cláusula que nos asustó mucho es que dice que la empresa que está usufructuando ese espacio, pues tiene también el derecho de subusufructuarlo. Ahora se nos hace como más complicada la cosa porque primero luchamos por entender qué es el usufructo y luego el subusufructo. Y bueno, luego entendimos que tenían derecho de vender el proyecto a otra empresa en la que la empresa que va a comprar se puede enajenar del pago de la renta o del usufructo de ese terreno, porque dice, bueno, a mí no me rentaste nada, a mí no me usufructaste nada, yo lo compré a otra empresa y tú ve y cóbrale a esa empresa. Ah, pero va más allá. Otra de las cláusulas dice que no tenemos derecho los que somos dueños de la tierra o el núcleo ejidal, no tiene derecho a poner una denuncia en la ciudad de Mérida, sino tendría que ir hasta la Ciudad de México, donde está la oficina de la empresa, para poder poner la denuncia. Pues la mayoría de los yucatecos no conocemos la Ciudad de México. Ir a México es como ir a otro país. Nos queda más cerca a otros países como Belice que ir a la Ciudad de México. Entonces era una bronca grande, ¿no? En fin, cuando uno lee los contratos de usufructo, se va a dar cuenta de una gran cantidad de irregularidades o de abusos, más que irregularidades, una serie de abusos que se dan.
para no hacer largo el cuento sobre los detalles, nosotros como Asamblea Muchimbal, cuando fuimos conociendo estos problemas que se está dando en nuestras comunidades, fuimos buscando ayuda de abogados solidarios para que nos explicaran en realidad qué es esto que están en los papeles. Y fuimos como entendiendo dónde está el abuso y entendimos que aquí, en resumen, de lo que se trata es un despojo de nuestro territorio. Entonces, nosotros no entramos a discutir, como hasta ahora, todavía no nos alcanza el tiempo, la vida, no entramos a discutir si son energías limpias, si son renovables, si son buenas o son malas. Esa discusión todavía ni siquiera la damos. Aquí el problema que estamos viendo es que hay un despojo de nuestro territorio. Y el despojo que se está implementando en nuestro territorio, pues tiene que ver con afectaciones que van desde nuestra lengua, nuestra cultura, nuestra dignidad y nuestra identidad como pueblos originarios. Pongo un ejemplo. En ciertas áreas que se encierran, como en el caso del proyecto de Valladolid, del proyecto solar de Valladolid, la empresa cercó unas hectáreas, no recuerdo si son 500 o 450 hectáreas, en donde dentro de esas hectáreas hay un cenote. Tal vez ustedes saben que la península de Yucatán tiene muchos cenotes, más ahora que ha salido con el tema del tren mal llamado Maya, pues se sabe que una de las fuentes de agua que tenemos, que no son los ríos externos, sino los cenotes, los pueblos originarios, los pueblos mayas que estamos en la península, tenemos un acuerdo general, que es parte de lo que le enseñamos a nuestros hijos también, que los cenotes que son abiertos, que están a flor de tierra, esos cenotes podemos usarlos para nadar, para bañarnos, pero los cenotes de cueva no los usamos para eso, los usamos para tomar agua y hacer nuestro pozole y nuestro vino para ofrecerle a nuestros padres y madres creadores y creadoras, o lo que antropológicamente se conoce como dioses. Para eso sirve esos cenotes. Eso es parte de la creencia que tenemos de no ensuciar, de no profanar estos cenotes que son de cueva, porque el agua que está ahí sirve para ofrecer la bebida sagrada a nuestros dioses. Entonces, esta empresa que estaba tratando de construir este parque de energía renovable en Valladolid encerró un área en donde hay uno de estos cenotes y nosotros pues interpusimos unos amparos y que afortunadamente en ese tiempo, antes de este gobierno, que es curioso, que eran gobiernos, como quieran llamarles, neoliberales, conservadores, lo que sea, los motes que les han puesto el día de hoy, pudimos judicializar esos temas y ganamos esos amparos y se respetaron esos amparos. Y ahí está el proyecto parado hasta el día de hoy. Con este gobierno, a pesar del 2018 y que a pesar de que se dijo que es un gobierno de izquierda, no hemos ganado ningún amparo por una razón, porque este gobierno no ha respetado ningún amparo. Es decir, el juez nos otorga suspensiones temporales o definitivas y el gobierno sigue trabajando, sigue destruyendo, sigue avasallando, sigue demoliendo cosas
y no ha respetado ningún amparo. Bueno, yo no sé si eso es la marca de la izquierda de este gobierno o es la transformación de la que nos hablan, pero bueno, así ha pasado. Entonces, estos, estos cenotes que están ahí, pues muchas veces nos permitieron salvar o recuperar parte del territorio que nosotros estábamos defendiendo. Eh, la acusación o el señalamiento que han hecho las empresas y sus personeros es que los pueblos mayas estamos en contra de las energías limpias. No es cierto, eso es falso. Pero bueno, hoy hablar de falsedad, pues ya sabemos que es casi el deporte preferido de este gobierno. Nunca, por lo menos yo no me había dado cuenta de una forma de mentir tan cínica como ha sido en este gobierno, en donde nosotros vemos blanco y nos dicen negro, y si nosotros insistimos en que es blanco, nos dicen que somos conservadores y que somos hijos de Claudio X González, ¿no? Pero bueno, el tema es que las empresas mentían y mienten cuando dicen que nosotros estamos en contra de las energías limpias. Nosotros no hemos entrado ni siquiera a tocar si realmente son energías limpias o no. Estamos todavía en el primer peldaño, en donde decimos, no nos roben la tierra. Hablemos claro el asunto, que haya información y no propaganda, que se discuta bien el asunto, pero además respetemos las leyes nacionales e internacionales que están de por medio. Por ejemplo, está el caso del convenio 169 de la OIT, en donde, bueno, se habla de una consulta en sus artículos 6, 7, se habla de una consulta. Esas consultas nunca las hizo la empresa. La empresa hizo reuniones que no son consultas, y además esas consultas pues están como marcadas con ciertas características o principios, que las consultas deben ser previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe. Ninguna de estas características se cumple. ¿Por qué? Porque no es interés de la empresa. Pero hay otra cosa tramposa que hacen, que las leyes son bastante tramposas y muchas veces, aún con toda y trampa, no les alcanza, entonces tienen que violarla abiertamente. Cuando el tema de la consulta, nos llevamos igual una gran sorpresa, porque nosotros entendimos que si te preguntan una cosa, necesariamente tu respuesta tiene que ser aceptada de una manera obligatoria. Y resulta que no. Nos dicen que las consultas no son vinculantes. Es decir, que podríamos decir sí o no, no importa, la empresa ya hizo la consulta, que es lo que le pide la ley, ya cumplió con la consulta, entonces sigue con su proyecto. No implica nada. Entendimos entonces que las consultas, para que sean exitosas para nosotros, tiene que darse en el marco de la autonomía y la autodeterminación de los pueblos. Si no se da de esa manera, entonces no sirve, no ayuda. En síntesis, lo que nosotros estamos diciendo es, no nos roben la tierra. No es que estemos en contra de las energías renovables. Que nos expliquen qué significa eso. Entendamos qué es el beneficio para todos y para particulares también, y que nos pongamos de acuerdo una vez que entendamos bien qué está pasando, que nos pongamos de acuerdo para que como sociedad, como humanidad, como país pluricultural y pluriétnico, podamos tomar una decisión en el que ese tan cacareado desarrollo sea para el bien de todos, para que todos estemos contentos, para que todos podamos estar beneficiados. Pero no, aquí
el fondo del asunto ha sido la colonización, ha sido la conquista perpetua, permanente, ha sido aplastar al indio, ha sido robarle la tierra, así como le robaron el oro desde el principio. A día de hoy le roban también la tierra y no pasa nada. Lo peor en este sexenio es que en los anteriores las empresas nos robaban la tierra. A día de hoy, el gobierno de esta transformación de cuarta es quien nos está robando la tierra con su juguetito llamado Tren o mal llamado Tren Maya. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Pedro, por esta interesante intervención que sin duda nos genera una serie de preguntas y nos despierta el interés por descubrir más y cómo se da este proceso de transición energética en los territorios, específicamente en los territorios donde una gran parte de la población es de origen indígena, ¿no? Con sus particularidades. Sin embargo, notamos una continuidad entre los procesos de despojo que inician desde el periodo colonial y que continúan ahora con con un nuevo rostro, ¿no? Bien, vamos a dar paso a la siguiente intervención. Después de esta intervención, de esta segunda intervención, tendremos un periodo eh, necesario de comentarios y preguntas. Podremos interactuar con ambos invitados del día de hoy. Nuestro segundo invitado se llama José Ángel Quintero Wade, es profesor. La intervención que nos presentará el día de hoy se titula Transición energética del capitalismo versus transición a la autonomía de los pueblos. El profesor José Quintero pertenece al pueblo Añú del lago de Maracaibo, Venezuela. Es licenciado en letras por la Universidad del Zulia, en Venezuela, maestro y doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, bajo la dirección del doctor Carlos Lenkersdorf. Es profesor jubilado de la Universidad del Zulia. Actualmente impulsa la Universidad Autónoma Indígena Huanjiragua como espacio para la transformación autónoma y por la autonomía de los pueblos desde una pedagogía de nosotros. Cedo la palabra al profesor José Ángel Quintero. Muchas gracias también por estar con nosotros el día de hoy, profesor. Bien, muchas gracias por la invitación. Saludos al compañero Pedro. Y su intervención es muy así, bien específica y bien contundente. Yo voy a intentar comenzar por ubicar el problema de la transición energética en términos más globales o más generales, porque a fin de cuentas se nos plantea en los territorios, así en concreto, como lo planteó Pedro, pero se nos plantea como una política global a la que, por supuesto, pareciera que estamos condenados sin la posibilidad de zafarnos de esa política global. Y por eso quiero puntualizar algunas cosas. Y lo primero que debo puntualizar es que lo que llaman transición energética no es solamente el paso de una energía sucia, como dice Pedro, a una energía limpia. Es decir, el paso o la eliminación de la energía a partir de los fósiles o la energía fósil como el carbón o el petróleo, para pasar a una energía limpia, eso entre comillas,
una energía limpia basada en el sol y el viento. Y entonces aquí es lo primero que debemos. Esa energía del sol, esas láminas fotovoltaicas, Pedro, esas láminas fotovoltaicas están elaboradas y se elaboran utilizando otros minerales y otros elementos que están bajo tierra, que deben ser extraídos para poder producir esas láminas que van a producir una energía limpia, pero que para su elaboración deben o cuentan o deben contar con la materia prima de minerales como el silicio, como el litio, como otros elementos, el tungsteno, el mismo oro, el coltán y una serie de cantidad de minerales que están en ciertos lugares, no son lo que llaman minerales críticos, es decir, que son minerales de una escasa presencia en el planeta. No están en todas partes. Por decir algo, las grandes reservas de litio están en Bolivia, están en el Puno argentino, están en alguna región del Chaco y no hay más. Hay litio en otras zonas, pero son cantidades mínimas y por lo tanto no son suficientes para la escala de la producción de esas láminas que supuestamente van a liberar al mundo de la energía sucia producida con petróleo. Eso en primer lugar, ¿no? Esos minerales críticos están efectivamente en lugares muy particulares de América Latina, fundamentalmente la Amazonía, algunas regiones de los Andes, en Chile, sobre todo en Chile es el gran lugar de lo que llaman tierras raras. Yo también, como Pedro, quedé muy asombrado cuando me empezaron a hablar de las tierras raras. Yo desconocía que eso existía, pero resulta que son fundamentales para la producción de los instrumentos de esas nuevas fuentes de energía limpia. Lo mismo son esos ventiladores. Para esos ventiladores se utiliza un tipo de madera muy particular para esas aspas, que es el balso. Y ese balso está también en ciertas regiones del planeta, no es que está en todas partes. Y no es cualquier madera la que se utiliza para hacer esas aspas de esos molinos de viento, que van a generar energía limpia. De tal manera que estoy hablando de que el modelo sigue siendo el mismo. Se quiere transitar o se plantea transitar de una energía que comenzó con la máquina de vapor, siguió con las turbinas generadas por o impulsadas por gasolina, queroseno, en fin, por subproductos del petróleo. Pero lo que en todo caso interesaba, y era, digamos, el principio fundamental de esas energías, es la producción de mercancías. Es la base, es el modelo para el cual se utiliza esa energía, es para generar velocidad, ganar tiempo en la producción de mercancías en función de la acumulación de dinero y de capitales. El problema es despojar, si a los pueblos se les despoja de la tierra, a la tierra se le ha despojado del tiempo. Y debemos entender que la que produce realmente el tiempo es la tierra. Pero el capitalismo
y la tecnociencia del capitalismo, se propone es despojar a la tierra de su hacer, que es el tiempo, y pone en sus manos y cree tener en sus manos la capacidad de generar tiempo. Para ello debe aumentar la velocidad, y esa velocidad se genera o se produce a partir de la energía, y la energía, por supuesto, tiene un costo, y ese costo debe ser siempre minimizado. Si antes nuestros pueblos fueron despojados, puedo decir, el pueblo añú fue despojado de todo su territorio, que era el lago de Maracay, un lago de 17,000 kilómetros cuadrados, que era antes agua dulce totalmente. Esos 17,000 kilómetros cuadrados se han ido reduciendo como espacio, pero además es allí donde se centró, por lo menos en el caso venezolano, la producción petrolera nacional. De ese lago se extraían alrededor de 3.500.000 barriles diarios de petróleo. En la actualidad eso ha descendido, puesto que la producción petrolera venezolana entonces se desplazó hacia el oriente, hacia la región del Orinoco. Pero decía que para producir las láminas de energía solar y para generar o para producir o capturar al viento, para generar energía a partir de los molinos o de lo que llaman energía eólica, es decir, la energía del viento, son lugares específicos, son lugares en donde realmente se ha calculado la velocidad del viento y la fuerza del viento en ciertas zonas, en ciertos lugares, en el continente, en cada uno de los países. En el caso venezolano y colombiano, es el territorio de La Guajira, es el territorio de los guayú, el pueblo guayú. La península de La Guajira es una zona semidesértica, está a la orilla del mar, está a nivel del mar, y los vientos allí son capturados por la península, son todos los vientos que vienen del Caribe, del mar Caribe, y de eso que llaman el Golfo de Venezuela. Allí se concentra la fuerza del viento, y por supuesto se convierte en el sitio, el lugar ideal para la instalación de este proyecto o de estos proyectos eólicos. Ese proyecto, y no te asombres, Pedro, por el caso de ANLO, el gobierno de López Obrador, porque es que el proyecto en Colombia, en el territorio guayú, está siendo impulsado por el presidente de la izquierda, que es Petro. No existía ese proyecto antes. De tal manera que también debemos entender que estamos hablando de proyectos globales impulsados por entes internacionales y organismos internacionales poderosos como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el Banco de Fomento, el Banco Interamericano de Fomento, el Fondo Monetario Internacional. Estamos hablando de que se trata de enormes proyectos, no para cambiar la vida de la gente, sino para mantener la forma de vivir y el modelo de vida de los países centros. Es decir, se trata de cómo generar la misma cantidad de mercancías, los mismos productos de bienestar de los países centros a partir de una energía cada vez menos costosa, con mayor velocidad y generando más dominio del tiempo en función del proceso de acumulación. De tal manera que la transición de la que estamos hablando no es una transición energética en función de la vida y de la humanidad, sino en función de la producción de mercancías. El compañero Yanomami David Copenagua insiste siempre en decir que la civilización occidental es la civilización de las mercancías, no es una civilización humana, es la civilización de producir mercancías para el consumo,
y para la generación, por supuesto, de pieles de papel como el dinero. Pero no es humano en la medida en que es capaz de destruir el espacio humano, que son los territorios creados y construidos por pueblos milenariamente ubicados, habitantes de esas regiones. En el caso venezolano y colombiano, el proyecto eólico ahorita se intenta instalar con los mismos procedimientos, Pedro. Son los mismos procedimientos y tengo la información, todavía no he verificado eso, pero hay una empresa desde mexicana que está haciendo labores de coyote en La Guajira, en La Guajira colombiana. En el lado venezolano se intentó iniciar un proyecto de energía solar, puesto que también la península de La Guajira es una zona de altísimo calor y de intenso sol. El día dura mucho más en la península que en cualquier otro lado. Es decir, la intensidad del sol permanece por mucho más tiempo en la península de La Guajira y la península de Paraguaná que en cualquier otra región de Venezuela. Por eso, en el costado venezolano, Chávez intentó iniciar un proyecto de energía solar que no avanzó, que no prosperó por razones de capital, más que de factibilidad, digamos, de poder realizarse. Y en segundo lugar, el proyecto eólico en el lado de La Guajira colombiana está exactamente impulsado por el gobierno de Petro y los mecanismos han sido los mismos. El problema es que la región en donde el proyecto eólico en La Guajira colombiana se quiere instalar son los territorios sagrados, y me gustó eso que señaló también Pedro, porque también tenemos entonces el problema de lo sagrado de los lugares, la condición simbólica del territorio, el carácter simbólico de los lugares, que es el caso de La Guajira. La zona en donde se intenta instalar el proyecto eólico colombiano es una zona, o es la región en donde cada clan del pueblo guayú tiene sus cementerios ancestrales y por lo tanto son tierras sagradas. No es que allí habite gente, sino que allí habitan los ancestros. Allí están sus huesos y por lo tanto se trata de lugares intocables. Allí vamos a agregar un elemento que se presenta y que es novedoso, que es nuevo, que es la presencia de grupos religiosos protestantes, evangélicos, mormones, nuevas tribus, en fin, pues son diferentes grupos, pentecostales, en fin, son varios. Y dada la condición sagrada de esos lugares, de ese territorio guayú, el ataque ha sido precisamente a la sacralidad de ese espacio territorial. El esfuerzo que se está haciendo a través de estas escuelas religiosas, introduciendo elementos como que no existen esos lugares sagrados, que sagrado es el reino del paraíso al que vamos a acceder una vez que muramos siendo buenos, en fin, y que lo que debemos es aprovechar en este momento la posibilidad de obtener recursos económicos, dinero que efectivamente, así como muy bien lo describió Pedro, la gente, los coyotes llegan exactamente, incluso con maletas o maletines con dinero en efectivo, en función de aquellos que aceptan o que quieran aceptar el proyecto. Eso ha generado internamente en el propio pueblo guayú grandes confrontaciones entre clanes, interclánicas, y confrontaciones incluso dentro de una misma familia o de un mismo clan. Confrontaciones que han llegado a violencias y a muertes. Puesto que aquel que acepta
En el caso del territorio guayú, el problema es que el territorio no es de una familia, no es ni siquiera ejido, son territorios del clan, y un clan es extendido. De tal manera que no hay nadie autorizado dentro de un clan a aceptar dinero en función de una tierra. Eso ha pasado y ciertamente hay gente que ha cobrado. Hay guayú que han cobrado, que han aceptado dinero. Pero inmediatamente el clan responde. ¿Quién te autorizó? Pues no hay autorización para eso. Y eso, por supuesto, ha generado conflictos. Conflictos por los que están en desacuerdo en contra de los que han aceptado ese dinero. Y por otro lado, conflicto entre los que también quieren dinero, pero como ya la empresa pagó, no va a volver a pagar. Y entonces se plantea una lucha que está realmente deteriorando a la cultura guayú en ese espacio. Pero, ¿para qué es esa energía? ¿Realmente es una energía que va a favorecer al planeta o que va dirigida a favorecer a las comunidades? Nosotros cuando comenzó Chávez en el 98, en el 99, perdón, el primer proyecto que impulsó Chávez venía de hacía tiempo. Ya venía, el gobierno anterior venía avanzando o pretendía avanzar con lo que se llamó el tendido eléctrico. El tendido eléctrico era un plan de dotación de energía eléctrica a partir de la hidroelectricidad, a partir de los ríos, en el lado, ríos afluentes al Orinoco, hacia Brasil, hacia Boavista, Brasil. Pero no era para darle electricidad a Brasil, no era para darle electricidad a la ciudad de Boavista, no, sino que se trataba de dotar de energía económica barata a proyectos de infraestructura mucho más grandes de lo que se llamó el programa de la IRSA, las infraestructuras de intercomunicación o de interrelación de la América del Sur. Un gran programa que incluye no solamente Suramérica, sino el corredor mesoamericano. Es lo que por un tiempo ustedes conocieron como el Plan Puebla-Panamá y el corredor biológico de Mesoamérica. Pero eso se conecta con la IRSA. Es un plan global y eso es lo que tenemos que empezar a entender y empezar a ubicar, puesto que realmente se trata de un proyecto global que requiere grandes cantidades de energía. Y esas grandes cantidades de energía ya no pueden ser o pueden ser impulsadas por el petróleo, por la energía fósil. Requiere mayor cantidad de energía y requiere que sea menos costosa. Pero repito, la energía solar, para producir los paneles solares, necesitas minerales. Y esos minerales están en la Amazonía. Esos minerales están en el Orinoco, esos minerales están en los Andes y en el sur de América, esos minerales están en México. Esos minerales son fundamentales para mantener el ritmo de producción y además de avance tecnológico. Recientemente nos preguntaron también acerca de la relación entre lo que llaman ahora la inteligencia artificial y los pueblos indígenas. Porque nos quieren también ofrecer como la solución a la vida de los pueblos, a nuestra incorporación, la incorporación de los pueblos indígenas al desarrollo a través de eso que llaman energía artificial o, perdón, inteligencia artificial, que es algo que va más allá de la computadora, de esto que estamos usando. Estamos hablando no solamente de los teléfonos, del iPhone y de todas esas cosas que se producen, sino que estamos hablando realmente de una tecnología que es capaz o pretende ser capaz de ofrecer todas las respuestas. Pero esa inteligencia requiere ser creada.
y se crea precisamente con minerales. El proceso de extracción va a continuar. Y por lo tanto, el proceso de conquista de los territorios indígenas sigue en ascenso, sigue vigente. Y por eso yo estoy de acuerdo con lo que dice la compañera Rita Segato. Ya no podemos seguir hablando de la colonialidad del poder, sino de la conquistialidad, puesto que la conquista continúa. Y por eso, sí, se trata de despojar territorialmente a los pueblos. ¿Qué respuesta dar? ¿Cómo enfrentar esto? Ahorita les decía antes de comenzar la primera intervención de Pedro, les decía que en este momento lo que se está produciendo en lo que denominó el gobierno nacional, el gobierno revolucionario bolivariano de Maduro, pero que es siguiendo una directriz del proyecto económico de Chávez, como arco minero del Orinoco, es porque ese arco del Orinoco está pleno de todos esos materiales. Estamos hablando de uranio, de coltán, de oro, de tungsteno, de bauxita y de todos los elementos que son realmente importantes y básicos para la producción de los paneles solares y de la energía eólica. Ese territorio es el territorio de 24 pueblos indígenas de Venezuela. Venezuela tiene 35 pueblos indígenas, no somos más. Y constituimos realmente el 10% de la población nacional. El 10%, tal vez menos. Algunos dicen que el 8%. Bueno, dejémoslo en 8%. En todo caso, somos la minoría. Pero esa minoría está ubicada territorialmente por milenios en ese espacio territorial que es el espacio que tiene el 60% de las fuentes de agua y tiene el 60-70% de esos minerales, de tal manera que estamos hablando de un espacio territorial que es vital para el capitalismo mundial, es vital para las grandes corporaciones, es vital para la producción de energía solar, es vital para todo eso que llaman la inteligencia artificial. Estamos hablando de que esos pueblos no pueden estar allí. Y por eso en la actualidad se está produciendo prácticamente una guerra de conquista en donde están participando diferentes fuerzas. Fuerzas irregulares y fuerzas regulares. Fuerzas regulares llamo yo las compañías mineras de Canadá, de China, de Bielorrusia, de Rusia, en fin, que están allí con concesiones otorgadas por el Estado venezolano sin consulta. Pedro, aquí ni siquiera consultaron, aquí ni siquiera llegaron a decir, epa, están de acuerdo. No, ni siquiera eso. Fue un decreto gubernamental y una orden, porque aquí funciona así. Aquí manda es las Fuerzas Armadas, pues, ¿no? Con un presidente civil, pero las Fuerzas Armadas son las que tienen el control territorial de esa región, igual que aquí en La Guajira y en la Sierra de Perijá. De tal manera que aquí no hubo ni siquiera consulta. Pues. Y entonces lo que se ha producido entonces es también la intervención de fuerzas irregulares, porque eso se ha convertido supuestamente en territorio de nadie. Allí entran garimpeiros de Brasil, mineros, pues entran minería ilegal o mineros ilegales desde Brasil, los llamados garimpeiros. Entran también minería de las fuerzas guerrilleras irregulares de Colombia. Allí hay gente del ELN, porque sacar oro en este momento de allí, de territorios indígenas, es muy beneficioso y menos riesgoso que traficar drogas, por ejemplo. Pero también están narcotraficantes. Están narcotraficantes porque el oro también financia el narcotráfico. De tal manera que allí se convierte eso en un pandemonium en contra de los pueblos. Allí ahorita están amenazados, por lo menos, el pueblo Pemón, que es el que está más cerca de las minas, el pueblo Yanomami,
que también está siendo atacado tanto en el lado brasileño como en el lado venezolano. El pueblo Wotuja que se ha enfrentado, no hay pueblo más pacífico que el pueblo Wotuja. Es un pueblo que toda la vida ha sido pacífico, pero han tenido que empezar a defender sus territorios con armas. Pues, ¿no? Los pemones están trabajando en función de guardias armadas, en función de defender su territorio. Y así, estamos hablando de por lo menos 8 pueblos de manera directa. Yodi, Wotuja, Yanomami, Pemón, Guarao. Los guaraos han sido tan golpeados que la mayoría está, o una buena parte de la población ha tenido que desplazarse a Brasil. Yo conseguí en Río de Janeiro y en Sao Paulo conseguí pueblos, gente guarao de Venezuela que han ido llegando caminando desde el río Orinoco hasta Sao Paulo. Saquen ustedes esa cuenta y mírenlo en el mapa y se darán cuenta el despropósito del asunto, ¿no? Entonces, estamos hablando de que se trata de una transición supuestamente de una energía mala a una energía buena. No. Se trata sencillamente de desarrollo del capitalismo en donde quien manda son las y los estados ideológicas. Por eso no vemos diferencias entre el proyecto Petro o el proyecto Uribe, el proyecto ANLO y el proyecto, qué sé yo, anterior. Porque no se trata ya de estados nacionales, sino de estados corporativizados, estados ya convertidos o parte del mismo proceso corporativo mundial. Esto lo estoy diciendo yo y suena como que, wow, ¿qué pasa aquí? Pues yo les llamo la atención y ustedes que están estudiando estos procesos, métanle el ojo a eso. No existe ya el Estado Nacional, digo yo, pues. No existe el estado de bienestar, sino que existe el estado corporativizado y los gobiernos son parte o forman parte, no van a cambiar el modelo descivilizatorio, el modelo de desplazamiento de pueblos indígenas y de despojos territoriales. Eso no está cambiando. ¿Cuál es la respuesta? Entonces viene la pregunta. Aquí decimos, la pregunta de las 60,000 lochas es ¿qué hacer? ¿Qué hacemos? ¿O qué pueden hacer los pueblos? Hay que mantener todos los niveles de lucha, pues, todas las instancias, desde la lucha legal, jurídica, la judicialización de la lucha territorial, eso es parte del asunto. Pero sobre todo, y allí es donde insisto o debemos insistir, es en el fortalecimiento de los procesos autonómicos de cada uno de los pueblos. Eso es fundamental para poder realmente enfrentar conjuntamente estos programas y estos proyectos que son incomprensibles. Hay cosas que no nos las van a decir nunca, pues, pero que forman parte de eso, ¿no? Que forman parte de esos grandes proyectos que se nos venden y se nos ofrecen como la salvación de la humanidad. Y muy probablemente, si lo logran, cuando todos los pueblos indígenas desaparezcan, cuando desaparezcamos todos los pueblos que de alguna manera nos convertimos en obstáculo de esos proyectos, entonces habrá quien diga que fue parte del sacrificio por el desarrollo de la humanidad, tal como muchas veces han dicho. Entonces, pienso que la transición, si ellos transitan de una energía a otra en función de la mayor productividad y del nuevo proceso capitalista del mundo y el nuevo proceso de acumulación de dinero y capital, los pueblos tenemos que transitar más hacia la autonomía y menos
a la dependencia de los estados-naciones, puesto que los estados-naciones son parte de los procesos corporativos. Yo lo dejo hasta aquí como para generar pues una conversación. Muchas gracias nuevamente por la invitación y espero no haber ofendido a nadie y que podamos conversar abiertamente. Un abrazo a todos. Muchas gracias, profesor Quintero. Muy interesante los planteamientos que nos hace y sobre todo ante una realidad que conocemos, al menos yo conozco un poco, ¿no? Pero muy interesante lo que plantea y sobre todo la problemática que está presente en la región de La Guajira y también en el Orinoco de Venezuela. Vamos a dar paso a una serie bueno, a la parte de las preguntas y comentarios. Yo creo que es una gran oportunidad que tenemos para dialogar con nuestros excelentes invitados del día de hoy, porque nos plantean una transición desde una mirada muy diferente a la de los especialistas, incluso a la de gran parte de cierto sector de la academia, ¿no? Que nos plantea a veces la transición como soluciones fáciles sin abordar estos aspectos o estos impactos en los territorios ancestrales, ¿no? Y sin poner acento en que muchas civilizaciones se han desarrollado a lo largo de muchos años sin habernos puesto al borde de la extinción tal y como hoy estamos. Hay unas preguntas que nos han hecho directamente a través del chat. Voy a irlas leyendo. La primera me parece que es para el doctor Pedro Uc, si no, pues Alejandro Espinosa nos comentará. Y hace una pregunta respecto a este tipo de malas prácticas. ¿Se han visto también por parte de CFE? ¿O no tiene campos eólicos en Yucatán? No sé si quiera comentar usted, Sí, profesor claro, Pedro. muchas gracias. Sí, en el caso de la Comisión Federal, al principio no tuvo una intervención directa, es decir, antes de este sexenio, pero ahora con el proyecto del tren mal llamado Maya, los parques eólicos y fotovoltaicos que se hacen en la ruta del tren, pues son no de empresas privadas, sino del mismo gobierno. Entonces ahí donde sí está la presencia de la Comisión Federal, pero eso empieza ahora en este sexenio, particularmente con el proyecto del tren mal llamado Maya. Ok, muchas gracias. Igual hay otra pregunta de Víctor para usted, profesor. Víctor pregunta, ¿cómo se llama el proyecto eólico al cual hace alusión el que colocó una cerca alrededor pues del parque, ¿no? Creo que del parque, creo que Sí, es el proyecto Sinanché San Crisanto, que está pegado a la costa de Yucatán, en el Golfo, en la península de Yucatán. Y ese proyecto estaba pensado en cubrir una gran cantidad de hectáreas de tierra que involucran no solo un municipio, sino varios, por lo menos 3 municipios más sus comisarías, pero está pegado a la costa. ok. Y ese está operando actualmente, ¿no? No, en este proyecto se logró parar, hubo demandas, judicializamos algunos casos y otras personas también por su parte judicializaron en el caso y se logró detener. Ok. Igualmente, por parte de Víctor Naim, le hace una pregunta. Dice un cordial saludo y gracias por la presentación que es muy gráfica.
una consulta en su país o región. ¿Existe algún sistema de evaluación de impacto ambiental al que se deben someter estos proyectos eólicos? ¿Tienen derecho a procesos de consulta indígena? Sí, el problema no, creo que no tiene que ver mucho con los ordenamientos, sino con la mala intención, la complicidad y la corrupción que hay en las instituciones. El problema es de risa porque quien está obligado a presentar el estudio de impacto ambiental es la empresa promotora del proyecto. En ese sentido, busca a sus especialistas para hacer el estudio y se lo presenta a la Semarnat. La Semarnat es la que palomea, pues, si cree que las condiciones están cumplidas. Pero bueno, allí es justamente donde está la corrupción. Se ponen de acuerdo la empresa junto con la gente de la Semarnat y le palomean con facilidad cualquier estudio de impacto ambiental que no corresponde con lo real. Pongo un ejemplo. En el caso de Valladolid, en este parque solar que estaban construyendo, pues la empresa contrató a unos jóvenes que estaban recién egresados de la universidad para que hicieran este estudio. Y bueno, nos llamó la atención que entre las cosas que la Semarnat aceptó es que confiesan que efectivamente habían muchos pájaros que están pues a punto de la extinción, con riesgo de extinción, que estaban allí y con sus nidos, pero que tomaron los nidos y los llevaron fuera del área para que el pájaro se vaya a buscar su nido en otro lado. Digo, y yo le pregunté, no sé dónde estudiaron estos biólogos, estos especialistas, porque los que crecimos en el monte sabemos que el pájaro, una vez que le toca su nido, pues ya no regresa. Imagínate llevárselo a otro lado. Pero la Semarnat palomeó eso como bueno. Y cuando hablamos con el representante de la empresa, porque tuvimos una charla dura con él, que intentamos que fuera un diálogo, pero terminó rasposo el asunto, yo justamente personalmente le pregunté eso y me dice, pero es que la ley así lo dice y nosotros nos apegamos a la ley. Imagínense este asunto, ¿no? Entonces, no vale la consulta indígena porque no es vinculante y luego los estudios de impacto ambiental lo hace la empresa y se corrompe a la gente de la Semarnat y pues se lo palomean. Entonces, esto finalmente se traduce en situaciones de desventaja y de agresión en contra de las comunidades. Muchas gracias. Igual hay otra pregunta por parte de Edison. Edison, pregunta, en materia de justicia ambiental, ¿existe algún antecedente en México o alguna posibilidad de interponer procesos que apelen a la declaración de la naturaleza, territorios o los cenotes como sujetos de derecho? Sí, bueno, no hay en todo el país, tengo entendido, pero en la Ciudad de México sí. Sin embargo, nosotros apelamos al Tribunal por los Derechos de la Naturaleza con sede en Ecuador para que tomara el caso y se hiciera la octava sesión aquí en Valladolid, justamente. Y bueno, está la sentencia o la resolución de este tribunal que nos parece maravilloso, de gente respetable, pero pues como saben es un tribunal moral que no tiene vinculación, pero pues por lo menos están allí la resolución que nos parece muy interesante y que no deja de ser una palabra esperanzadora para nosotros. Pero bueno, el presidente dijo que somos pseudoambientalistas, que es un pseudo tribunal, que no tiene ningún derecho de hacer eso porque además son de derecha y bueno, las descalificaciones de siempre.
pero ahí está ese elemento. Ok. Igualmente, Víctor Naim pregunta, ¿en Yucatán cuentan con planes de ordenamiento territorial que sirvan para localizar estos proyectos eólicos en zonas que no generan impactos en las comunidades? Sí, se ha hecho una gran cantidad de ejercicios entre algunos académicos solidarios con nosotros, principalmente algunos del CIMBESTAP, con quienes hemos trabajado. Sin embargo, esto no ha sido respetado más que el reordenamiento que se ordena desde el gobierno y desde la Semarnat, y simplemente no se toma en cuenta lo que nosotros planteamos. Muchas gracias. Sí, al respecto había incluso hace unos años una polémica sobre ciertos ordenamientos que habían hecho el propio Estado y tampoco los había respetado para la construcción de granjas eólicas en Así es, así el es. anillo de cenotes, ¿no? Entonces, hay otra pregunta por parte de Julio César Salvador. Pregunta, ¿cuántos parques eólicos están funcionando en la actualidad en Yucatán? ¿Y quiénes son los dueños y beneficiarios de estos? ¿Qué tipos de resistencias han surgido tras la implementación de estos megaproyectos eólicos? Digo, da para una conferencia completa, pero a lo Completa, mejor ¿verdad? es Sí, como... rapidito, bueno, hay parques eólicos, hay 3, que uno está en el municipio de Tizimín, en la comunidad de Tzonot Carretero, en un terreno de propiedad privada de Emilio Gamboa, que seguramente a los mexicanos nos suena ese nombre. Está luego uno en Tzilán González, Tzilán Bravo, que es la costa, y en Progreso, Yucatán, que es también costa. Esos son eólicos, y los fotovoltaicos, uno está en Progreso también, junto con los eólicos, y uno está en el municipio de Peto, en una comunidad que se llama Justicia Social. Esos son los que actualmente están funcionando, y como 4 o 5 que están a medio construir también, y que separaron, unos por los amparos que pusimos y otros porque hubo allá un problema entre ellos y este nuevo gobierno. Pero están proyectados varios en el rumbo del tren mal llamado Maya. Y los dueños, pues, es un poco misterioso porque tienen una estrategia que, bueno, es tramposa como la mayoría de las estrategias que tienen. El nombre de la empresa que aparece en realidad no es la empresa dueña, sino crean como una empresa fantasma, como una máscara, y es la empresa que aparece. Pero cuando uno va a averiguar, llega un momento en que en las páginas te dicen no puedes entrar a estas si quieres consultar los datos, tienes que pagar una cantidad de dinero para consultar la información que está aquí. Y bueno, te pide una gran cantidad de dinero, y a veces, aunque uno dice, sí quiero pagar, creo que averiguan quién es el solicitante y ya no te dejan entrar. Entonces, es complicado, no siempre se puede saber quiénes son los dueños realmente. Lo que sí sabemos es que son empresas de Estados Unidos y de España, por lo general, que están detrás de esto. Y bueno, tipos de resistencia que tenemos aquí, pues las comunidades que formamos parte de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Muchimbal, pues somos alrededor de 25 comunidades que estamos organizados en toda la península en torno a la defensa del territorio, que no es solamente contra este megaproyecto, sino contra todos los megaproyectos, que son como 5, porque tienen un común denominador: la apropiación del territorio. Por ejemplo, empezamos a defendernos del despojo de este megaproyecto que se conoce como el monocultivo de la soya transgénica. Con eso empezamos. Es una gran cantidad de tierra que se agarran. Luego las granjas porcícolas, luego los parques eólicos y fotovoltaicos,
luego las inmobiliarias y finalmente el tren mal llamado Maya. Pero todos están con ese denominador común que es el despojo del territorio. Y pues somos, pues en la asamblea, estas comunidades y algunas otras organizaciones también, pero desde esa forma de asociación civil. Nosotros no somos asociación civil, somos las comunidades directamente afectadas y no somos intermediarios, somos asamblea de pueblos. Muchas gracias, profesor Pedro Uc. También tenemos una serie de preguntas para el profesor José Quintero. Eh, una de ellas es de Víctor Naín también y pregunta, ¿en Venezuela o Colombia las negociaciones o inversión social que realizan las empresas con las comunidades se determinan por el área de influencia de los proyectos? Es decir, ¿se prioriza a quienes están más cerca de los proyectos? Bien, se supone, ¿no?, que debería ser así, pero por decir algo, el proyecto eólico que se está instalando todavía no está terminado, pero ya se han instalado algunos parques en La Guajira, van directamente para la gran mina del Cerrejón. Gran parte de esa energía es para sostener proyectos que tienen que ver con la mina del Cerrejón, que es la mina más grande de Colombia para la producción de carbón. Y está dirigida entonces también a otros proyectos industriales en Colombia. La población de La Guajira, los guayús siguen viviendo igual, pues, ¿no? Ahí no hay electricidad para Uribia, Riohacha y todos los pueblos que están allí en La Guajira colombiana. Del lado venezolano, pues no, ni hablar, pues, ¿no? Del lado venezolano no llega a eso y no se produce ninguna relación entre proyectos eh, mineros o proyectos como este de energía solar, etcétera, en condiciones para las comunidades, pues, ¿no? Debería ser así, es digamos, el deber ser. Si se va a desarrollar un proyecto en espacio territorial de una comunidad, indígena o no, debería fortalecer a la comunidad, pero no es así. Se trata más bien de la necesidad de desplazamiento de esas poblaciones. Y el proyecto energético en general va dirigido hacia otras producciones, hacia otros proyectos mucho más grandes que requieren, pues, de ese volumen de energía. Muchas gracias. También Josué Rosendo nos pregunta, es una pregunta para ambos, en el caso de Yucatán y Venezuela, ¿han tenido alguna experiencia con alguna ONG que haya jugado como promotor de los proyectos energéticos en los territorios? Bueno, en el caso venezolano, no. No hay, por lo menos, pero en el caso de Brasil sí, hay varias ONG que están funcionando en relación a proyectos energéticos. Y en el caso venezolano empezamos a ver proyectos ya no energéticos, pero sí de inteligencia artificial, que es lo que nos está a nosotros preocupando mucho más ahora, puesto que, como digo, Venezuela no está siendo considerada sino como productora de los minerales para la energía solar y para la inteligencia artificial. Y por eso aquí sí hay, aquí sí hay, incluso hay una fundación que entendemos, ya la investigamos y es una fundación financiada por Bill Gates, que es la que está trabajando con inteligencia artificial. Pero en Brasil sí sabemos de algunas ONG supuestamente ambientalistas
que impulsan proyectos de esta naturaleza, despeje de zonas para la producción de energía solar, etc. Pero en Venezuela no. Yo les voy a hacer llegar, que es un boletín que cada 3 meses produce un equipo bastante bueno, bastante serio, que es un equipo que se llama Observatorio de Ecología Política. Ellos producen un informe cada 3 meses y ellos sí le tienen o mantienen un seguimiento a estas intervenciones, pues, tanto en La Guajira como en la región del Orinoco. Se los voy a hacer llegar porque creo que ahí tienen bastante información como para que ustedes tengan más soporte de lo que decimos, ¿no? Muchas gracias. Voy a invitar a Iván. Tiene un comentario, si quiere expresarlo. Igualmente veo que Edgar Belmont tiene alzada la mano. Entonces, no sé si Iván quieras hacer el comentario de manera directa y después cedemos la palabra a Edgar. Sí, gracias por la invitación a participar. Pues sí, mi comentario fue relacionado a la palabra que el maestro expresó de pandemonios. Esa es la primera vez que lo escucho y encuentro bastante relación entre, pues, contextos sociales que se pueden llegar a vivir ahí en el espacio, con la fe, con una espiritualidad que se pudiese llegar a proyectar, ¿no? Con esta relación de los habitantes con el dinero y con la manera o la forma en la que quieren buscar esta atracción económica, estas derramas económicas que se pudiesen llegar a generar en esos espacios. Aquí es bien importante, como en el aspecto cultural, ver todo lo de los mayas, ¿no? Contemplar todo lo prehistórico, pero saber proyectarlo también desde lo actual, desde las necesidades actuales, ¿no? O sea, cómo es que la necesidad realmente en espacio es saber dirigir esta información, ¿no? A través de una dirección correcta que pudiese llegar a conectar todas estas necesidades. No solamente hablo desde un contexto local, por Yucatán, sino también desde un contexto nacional, porque pues lo saludo yo de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y casi no se hablan, o sea, al menos yo no he escuchado que estén debatiendo o discutiendo esto que fue tan importante, ¿no? O sea, un tren hasta el sur, siendo el más antiguo que tenemos acá en Jalisco es el de Carranza, y hasta ahí la mayoría se quedó, pero ahora que vienen estas empresas internacionales a invertir en espacios que, pues, competen en recursos naturales y competen a una nación, pues considero que para eso está la tecnología, ¿no? Para precisamente encontrar estas verdaderas necesidades que se viven en el territorio, facilitarles el espacio a los líderes que se pudieran llegar a presentar de espacios, porque a cuentas quien conoce la raíz de los problemas que se pueden llegar a dar no es el teórico que está hablando del problema en sí, a pesar de tener una mentalidad tal vez muy inyectada de información, pues no pudiese llegar a tomar ese tipo de decisiones tan importantes que puede participar el que ya vive, ¿no? O sea, cuáles son las necesidades, porque existe mucha incertidumbre en cuanto a lo del Tren Maya, existe mucha incertidumbre en cuanto si en realidad es ecológico, si en realidad está fomentando ramas económicas que a todos les favorezcan, o al menos pensando en la gran mayoría, ¿no? Pensando en algo económico.
yo mencioné en el comentario esta priorización de las necesidades del territorio, no tanto como la teorización o las ideas o los conceptos que pudiesen llegarse a aplicar en el lugar, sino más bien el testimonio real de estos estudiantes en estos espacios y qué empresas o qué industrias están contando con estos proyeccionistas, independientemente si es niño, joven, adulto. Y eso fue lo que quise compartir con el comentario. Espero haber aclarado. Gracias. Muchas gracias a ti, Iván, por el comentario también. Creo que se han tocado como aspectos que realmente no, a veces desde una mirada de especialista no se piensan. Y efectivamente aquí tenemos la oportunidad de escuchar esas problemáticas de una manera cruda y desde una visión, podríamos decir, desde abajo, ¿no? Belmont quiere intervenir, adelante. Sí, pues gracias a los ponentes, al maestro Pedro, también a nuestro colega que está desde Venezuela. Mi comentario yo creo que ambas exposiciones dan cuenta de estas contradicciones, ¿no? Es una perspectiva crítica y yo creo que está bien cuestionar esta simbiosis entre Estado y capital que siempre van de la mano, ¿no? Eh, Creo que el compañero Pedro nos deja muy claro que el extractivismo de Estado pues prevalece y ha prevalecido, ¿no? Y es difícil luchar contra él porque hay categorías que están usándose y que emergen a debate como el de interés nacional, soberanía nacional, ¿no? Y en nombre del interés nacional se han cometido también muchas barbaridades, ¿no? Y al respecto creo que también hay experiencias de resistencia de otros colectivos, de otras comunidades. Ahí mi pregunta es en ese sentido, ¿cómo se han articulado? Si han encontrado espacios de articulación con otras resistencias también en espacios que están debatiendo justamente qué es el interés común frente al interés público que marca el Estado, ¿no? Yo creo que muchos que en algún momento hemos defendido yo he defendido también la idea de los servicios públicos. Me parece que el Estado tiene un papel importante para garantizar el acceso a servicios esenciales. Y en algún momento teníamos muy presente la idea de que el bien común está en el Estado. Hoy en día no puedo asegurarlo así porque hemos visto justamente todos estos agravios, ¿no? En zonas petroleras, en zonas, donde se han hecho inundaciones, ¿no? Para las presas, todos estos procesos de despojo que pues quizás en todo caso en la negociación que imponía el Estado en otra época, pues dejaba ciertos arreglos, ¿no? Pero que hoy en día es meramente despojo, ¿no? Eh, y hay otras comunidades que están resistiendo. Recuerdo a los compañeros que están resistiendo también en el Istmo, en Oaxaca, quienes también se acercaron a Comisión Federal de Electricidad y en esta idea de reivindicando la economía social, pues plantearon la posibilidad de que fuesen las propias comunidades a través del desarrollo de una ingeniería más social, más comunitaria, pues se desarrollaron estos proyectos, había que financiarlos, ¿no? Eh, y CFE responde en el sentido de que para qué quieren generar energía si CFE puede darles la energía, ¿no? Entonces estamos en estos dilemas. Y bueno, evidentemente queda claro que la lógica del capital está presente. Por eso digo que esta simbiosis entre Estado y capital en el tema energético se reacomoda, ¿no? En esta llamada transición energética, pero que, insisto, abre un debate sobre categorías políticas, ¿no? Que tienen un peso en ese imaginario nacional, interés nacional, soberanía nacional, seguridad nacional, ¿no? Y ahí, pues, vaya que hay un campo de disputa, ¿no? O sea,
Yo incluso diría que hasta, como dicen otro autor, que creo que tiene mucha razón, en realidad estamos ante este dilema de que esas categorías políticas que incluso hablar incluso hasta, porque el nivel de bienestar ha estado asociado al nivel de consumo, ¿no? A mayor consumo de energía, mejor calidad de vida, ¿no? Como esa asociación. Y en ese dilema estamos también atrapados porque evidentemente eso es insostenible. Entonces la misma idea de justicia asociada a la calidad de vida y a la capacidad de consumo, pues abre debates, ¿no? Efectivamente, el tema de la justicia ambiental, mirarlo en el plano internacional, pues sí, los países con mayor desarrollo tecnológico son los que quienes son en gran medida responsables, ¿no? Y bueno, los costos los pagamos. Pues sí, lo que están narrando, ¿no? Compañeros en diferentes lados. Entonces, hay una convergencia, me parece que, de luchas. Entonces, mi pregunta va en ese sentido, si se han articulado con otras resistencias que ya se han venido manifestando. Y el último comentario al respecto, ¿no? Toda esta, desde el INAE se vino empujando la idea de las cooperativas de energía, ¿no? Es paradójico, pero en el marco de un fortalecimiento del Estado, de la idea de esta referencia a la soberanía, ¿no? Pero me parece que es pura simulación, evidentemente, porque no hay un marco jurídico que realmente apueste hacia la construcción de proyectos que fortalezcan con una perspectiva de autonomía a las comunidades, ¿no? O sea, entonces, es lamentable, es paradójico como lo planteaba el compañero Pedro, en un gobierno que dice ser cercano a la gente, ¿no? Adelante, profesor Pedro, si quiere comentar algo. Sí, me quedé con la pregunta sobre si hay algunas ONGs que promueven directamente el tema de las energías renovables desde el gobierno. Pues la verdad es que aquí en Yucatán sí lo hay. Es más, el gobierno de Yucatán ha empujado o ha creado las condiciones para que hayan algunas ONGs de personas que en principio contrató para que fueran funcionarios en el tema y después los impulsó para que crearan su propia asociación civil para que puedan ir y entrar en las comunidades con esa máscara de que somos sociedad civil y queremos acompañarles en la comunidad. Sí lo hay. Hay gente que vino hasta de Marruecos porque dicen que allá tienen experiencia en este tipo de cosas, que son especialistas y los contrataron por el gobierno, primero federal y luego estatal, para que estuvieran haciéndose cargo de estos temas. Pero el tema de las ONGs es un tema que a mí me da un poco de dolor de cabeza, porque las ONGs parece que tienen otra finalidad distinta a la nuestra. Las ONGs se llevan la mitad de su tiempo en buscar recursos, en buscar dinero, y la otra mitad en administrar el dinero que logran tener. Entonces, hablan de acompañar al pueblo, pero en el momento duro en el que el pueblo se enfrenta al gobierno, se hacen a un lado y nos dejan solos. Entonces, yo soy un poco así, crítico de las ONGs, por decirlo de alguna manera, porque pues no se les ve un compromiso, digamos, al costo que sea, a diferencia de las comunidades que defendemos nuestras tierras,
pues bueno, sabemos que es nuestra tierra y lo defendemos. Pero a veces las ONGs tienen algunas limitaciones, muchas limitaciones, porque las empresas le dan dinero a la fundación que les da dinero a ellas. Entonces, denunciar a, a ese despojo, pues es denunciar también de alguna manera a la empresa que le provee dinero a la fundación que a la vez les da dinero también. Entonces hay allá una situación que no nos acomoda. Y por eso en la Asamblea Muchimbal, donde soy integrante, uno de los primeros acuerdos que tuvimos es no pedirle dinero a ninguna fundación, que nosotros lo que hacemos es con lo que tenemos y con lo que podemos, hacemos nuestro trabajo y no le pedimos dinero a nadie, no tenemos ningún otro registro legal más que el ser comunidades que somos de por sí y creo que con eso es suficiente para que hiciéramos nuestra lucha y la defensa de nuestro territorio. Eso es en ese sentido. Pues para dejar claro esa primera parte. Sí, sí, con respecto al comentario que hacía Edgar, no sé si alguien quiera comentar. Me parece que José ya se va a retirar, ya estamos casi al final de la sesión. Eh, Sí, lo que decía Edgar, aquí el problema que nos preocupa es que no es si hay un gobierno de derecha o un gobierno de izquierda. Lo que nos preocupa es quién nos está robando el territorio. ¿De qué me sirve si el gobierno dice que es de izquierda y me está robando el territorio? O sea, lo mismo hace el de derecha que el de izquierda. Y como decía el compañero de Venezuela, que, que aquí el tema es que parece ser un proyecto eh, global, como en el caso del tren. El tren no fue un proyecto de López Obrador, es un proyecto que se venía dando desde hace mucho tiempo y que tuvo nombres, entre ellos dentro del Plan Puebla-Panamá, y que él llegó y lo que la derecha no pudo hacer, lo hizo él, dañando a las comunidades. Y eso de que voy a expropiar una tierra para un bien nacional, está chingón porque le expropian la tierra a los pobres, pero no a los ricos, ¿no? Entonces, en esa desamortización, nosotros los pobres lo pagamos y los que estamos abajo lo pagamos, no los ricos. Una cuestión clara es que el tren iba a pasar junto a los hoteles allá en Cancún y en Playa del Carmen y se quejaron los hoteleros y entonces arrimaron el trazo del tren y le dieron en la torre a la selva. Entonces, ahí como vemos la cuestión que la derecha no pudo hacer, lo hizo un gobierno con máscara de izquierda. Entonces, eso de verdad nos molesta porque nosotros vemos esa incongruencia, bueno, y el cinismo creo que a todos los mexicanos queda claro. Tenemos que pues, escuchar a veces el cinismo con el que nos dicen, ustedes son pseudoambientalistas, ¿no? O sea, esas descalificaciones a priori me parece que son terribles. Y es muy fácil desde la tribuna del Palacio decir, son pseudoambientalistas, son hijos de Claudio X González, son de derecha, o sea, el único bueno es el que le rinde pleitesía a ese gobierno. Y eso es preocupante, ¿no? Entonces nos deja indefensos frente a esto. Y luego los decretos de que es de seguridad nacional un tren. ¿Desde cuándo, chingados? Un tren es de seguridad nacional, ¿no? Y la pinche militarización que nos meten aquí para amenazarnos. Y lo que el militar no puede hacer, lo hace el narco porque también es brazo del gobierno. O sea, esto sí calienta y de repente me salen las palabras filosóficas, pero aquí lo quiero dejar porque sí es una situación que nos duele mucho. sí, muchas gracias, profesor Pedro. En efecto, la figura esta de la expropiación no deja de ser una forma de
de despojo para nuestros pueblos, ¿no? Es una figura que tradicionalmente el Estado ha utilizado para despojarnos de nuestros territorios y pues efectivamente todas estas problemáticas están muy presentes en la actualidad en la península yucateca. Ya se fue el profesor Quintero, pero hay también comentarios relacionados con un agradecimiento por estas excelentes ponencias y por el compromiso del que surgen, ¿no? Indudablemente aquí vemos que se trata de intelectuales que además tienen un gran compromiso con las comunidades, con sus propios pueblos, que han arriesgado en ocasiones la integridad física, porque a veces todas estas luchas no están exentas de violencias hacia sus personas. Entonces, pues creo que es todavía más interesante escuchar sus planteamientos y sus puntos de vista, ¿no? Anaira señala, por ejemplo, que quisiera conocer más sobre la noción de autonomía de las comunidades indígenas, con el que Quintero culminó su ponencia. Sin duda les vamos a transmitir las otras ponencias, las otras preguntas a los invitados para que el diálogo siga abierto, porque no se trata únicamente de que sea un espacio que termina aquí, sino continuar justamente estas discusiones con estas preguntas, con estas eh, cuestionamientos que se abren, ¿no? Y que van generando interés y también procesos e ideas de cambio. Igual hay otras felicitaciones por parte de Diana por el valioso trabajo de investigación, de observación e investigación que presentan. Bueno, nos pregunta sobre algunas universidades, sobre qué universidades cuentan, qué universidades cuentan cerca de sus regiones para formación de ingenieros especialistas en minería. Bueno, estas preguntas las iremos recopilando, igual las vamos a hacer llegar a los invitados. Tal vez se me ocurre que podríamos hacerlas llegar y eh, tal vez si ellos tienen la posibilidad de contestarlas, ¿no? O sea, y hacer como una especie de intermediarios en las próximas sesiones también. Igual hay preguntas sobre el parque de Sinanché y sobre la manera en que estos conflictos han afectado a las comunidades. Y una última pregunta sobre los perfiles de los especialistas en las relaciones comunitarias de las empresas que se acercan a las comunidades. Me parece que son, son, eh, son cuestionamientos muy válidos, ¿no? De quiénes son, si, por ejemplo, si son personas de las propias comunidades a veces que se forman y que pierden esa relación y ese sentido comunitario y que regresan con estas ideas de llevar el progreso, de cambiar nuestras prácticas, nuestras costumbres, nuestra lengua por una vida supuestamente mejor. Entonces aquí se abren como muchas discusiones, eh, tal vez podrían ser abordadas en sesiones próximas todas estas preguntas. Y bueno, no me queda más que también agradecer tanto al profesor Quintero como al profesor Pedro Ucbe por sus reflexiones, por su compromiso, por su interés y por haber aceptado estar el día de esta tarde con nosotros, compartiendo sus experiencias, sus andares por los territorios que también nos muestran que la enorme riqueza para abordar un tema que a veces parece tan abstracto como es la transición energética, pero que se observa cómo es su impacto a nivel local y sus efectos en las comunidades. Eh, Vamos a subir esta sesión también en el canal del seminario de YouTube. Les vamos a compartir el video también. No sé si Josué tenga alguna última
¿Algún último señalamiento, alguna invitación, algún... No, pues solamente agradecer a Pedro y a José que se fue, de seguro por cuestiones de horario. Y bueno, fueron dos perspectivas muy críticas donde se plantea que estos proyectos no solamente tienen agravios ambientales, sino también sociales, ¿no? Y bueno, también nos abre una línea de investigación que se va a abordar en este seminario sobre precisamente algo que señalaba José, ¿no? O sea, es una necesidad que hay que reducir las emisiones de carbono, hay que cambiar los patrones de producción y consumo, pero también las comunidades pueden participar en la producción de energía bajo una lógica de autonomía. Esa va a ser una de las sesiones que vamos a tener a futuro y pues agradecerles, realmente fue muy valiosa su participación. Bueno, pues muy buenas noches a todas y todos. Los vamos a invitar a la próxima sesión. Esperamos contar también con su presencia. Les agradecemos. Muchas gracias, muchas gracias. Un saludo y abrazo a todos. Un abrazo. Hasta luego, muchas gracias. Dios.